FM 89.1, Radio Universidad. 5 minutos pasaron de la 1 de la tarde, 9 grados 7 décimas es la temperatura, el cielo está algo nublado, se está nublando bastante en realidad, se está llenando de nubes grises el cielo y se anuncian lluvias para la tarde o noche. Hay un estudio que hizo la Universidad Nacional de La Matanza a través del Observatorio Social de la Secretaría de Medios y Comunicaciones. Es un estudio muy reciente, es del 15 al 17 de agosto, que indaga sobre distintos aspectos de la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA. El total de casos de esta encuesta ha sido 1.140 personas que fueron encuestadas a través de un mecanismo online y bueno, ha dejado resultados que son dignos de análisis. Para poder profundizar un poco en esto, ya estamos en comunicación con uno de los que llevó a cabo este estudio, Manuel Zunino, es sociólogo, docente de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué tal, Manuel? Gastón Napoli te saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Gastón? Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, habíamos hablado cuando me parece fueron los primeros meses, ¿no? De lo que fue el aislamiento, habían hecho ya otro relevamiento y me parece muy completo, lo estaba viendo. Bueno, y me parece que habla mucho de cómo estamos o dónde estamos parados hoy por hoy en el AMBA, ¿no? Ustedes hicieron un análisis sobre 3 aspectos importantes, ¿no? Por un lado el aislamiento, el estado de ánimo sobre todo, por otro lado la situación económica y por último la gestión de esta pandemia, ¿no? Son 3 grandes dimensiones que venimos indagando desde abril. Midiendo evolución en algunos de los indicadores, podemos contar un poco también la película. En principio, esa cuestión del estado de ánimo, que está muy presente en las agendas mediáticas, pero también en cada uno de nosotros y nosotras en nuestra vida cotidiana, después del tiempo transcurrido de aislamiento, vemos que un 42,3%, más de un 40%, dice que su estado de ánimo empeoró desde el inicio del aislamiento. Uh-huh. Al principio del aislamiento tenía una situación de estado anímica positiva, un 80%, y hoy eso cayó al 40%. Ese es el primer dato. En relación a las sensaciones experimentadas, después venimos consultando, y acá vemos que se mantienen la preocupación y la incertidumbre en primer lugar. Son como 2 grandes percepciones, sensaciones o sentimientos que vive la gente desde que empezó la pandemia. Todavía siguen predominando preocupación e incertidumbre, casi diría que es una normalidad sentir incertidumbre de esta situación o sentirse preocupado. Lo que sí vemos es que en simultáneo crecieron unos puntos el agotamiento, un poco más de estrés por la situación, pero también creció la esperanza. Podemos pensar en los últimos anuncios que quizás empezaron a dar un poco de aire en relación a lo que veníamos viendo en los últimos meses. Eso sería como el primer pantallazo que tiene que ver con más lo personal, lo emocional. Después, cuando preguntamos sobre preocupaciones, lo que vemos es que la inseguridad está en primer lugar, casi el 50% marca que es la principal preocupación. En segundo lugar, la situación económica, con un 42%, y en tercer lugar, la salud física de mis familiares. Lo que vemos acá es que si bien la salud sigue siendo una preocupación, claramente, veníamos viendo, y la última vez que conversamos, ya creo que estaban casi palo a palo la economía y la salud, pero bueno, empezó a crecer la preocupación económica y ahora se suma esta cuestión de la inseguridad que la agregamos en este estudio porque está muy presente, sí. Pero no podemos compararla con los estudios anteriores porque no la veníamos midiendo. O sea, pero en la foto de hoy la inseguridad es el principal problema y bueno, en segundo lugar lo económico y lo sanitario después. Es cierto, es una de las conclusiones importantes que arroja el estudio, ¿no? Respecto a cómo se está cumpliendo con el aislamiento, sigue siendo alto el porcentaje, ¿no? Digo, esto habla bien también de lo que ha sido esta responsabilidad social e individual, ¿no? Después también llevado a lo colectivo, que permanentemente se interpela, ¿no? Me parece que los números que vuelve a mostrar la encuesta es que se cumple bastante con el aislamiento, ¿no? Y casi te diría que 7 de cada 10, por lo menos lo que dicen, después hay que ver lo que hace cada uno, pero lo que dicen es que están cumpliendo mucho o completamente con el aislamiento. Obviamente todos vemos que hay más movimiento, tiene que ver con que hay más actividad económica, pero además con que la gente está tomándose algunas licencias. Todos conocemos a alguien que por ahí hizo algo que no era correcto, pero bueno, también entendemos la situación
que se está viviendo, pero más allá de eso, la gente por lo menos percibe que está cumpliendo o que está acatando las disposiciones o las normativas que son las que dispone sobre todo el gobierno nacional y los distintos gobiernos. Después hay que ver, ¿no? Muchas veces hay una distancia entre lo que la gente dice y lo que hace, o por ahí la gente percibe que está cumpliendo y quizás ya no lo está cumpliendo con la magnitud que lo estaba haciendo al principio, pero por lo menos esto marca que hay una aceptación de las medidas de aislamiento como la principal solución para el problema hasta que, bueno, llegue una vacuna o bueno, hasta que llegue la vacuna, que sería la solución, ¿no? Claro. Sí, interesante ese punto del dicho al hecho también, ¿no? Pero bueno, siempre tomando en cuenta, bueno, lo que se dice, ¿sí? Creyendo en lo que se dice, bueno, es el parámetro que tenemos. Después, Manuel, en cuanto al temor por el contagio, ¿cómo está hoy la gente en ese aspecto? Mira, eso es un aspecto que venimos marcando, siguiendo más bien desde el inicio de la pandemia, el inicio del aislamiento en nuestro país. Lo medimos todos los meses. Lo que vemos es un crecimiento sostenido sobre la percepción del riesgo de contagiarse. Hoy ya casi un 40% cree que es muy probable contagiarse, una mínima porción marca que ya tuvo COVID, es un número muy chiquitito, que además coincide con los números de contagios oficiales, y por otra parte empezamos a ver que disminuye la gente que cree que no se va a contagiar, que al principio era muy alta, teníamos casi un 35% que decía no creo contagiarme, es muy poco probable que me contagie, por eso ya se está reduciendo, casi llegando a la mitad. Así que conforme fueron avanzando la cantidad de casos, se fue duplicando la cantidad de casos, también creció la percepción sobre el riesgo de poder contagiarse, lo que tiene cierta lógica. Claro. Volviendo al tema económico, ¿no? Al impacto en el bolsillo. Hoy, ¿por dónde pasan las preocupaciones más importantes? ¿Por la economía familiar? ¿Por el temor a lo mejor a la pérdida de empleo? ¿Cómo está también visto eso en la gente hoy? Bueno, nosotros, como te decía, veníamos indagando distintas dimensiones económicas que tenían que ver más que nada con, hasta este estudio, con el endeudamiento familiar y con los problemas para afrontar los pagos de servicios y cuestiones básicas. Hasta la última encuesta veíamos que un 50% de la población tenía dificultades para llegar a fin de mes, se había endeudado durante estos últimos meses, había pedido plata prestada para afrontar sus gastos y que además tenía dificultades para pagar servicios. Esto se repetía en las últimas dos encuestas, entonces decidimos tratar de indagar de otra manera o preguntar de otra manera las dificultades más personales o familiares en relación a lo económico, y lo que vemos, les digo el dato directamente, que es muy gráfico, un 6,9% puede ahorrar, tiene todavía esa capacidad de poder ahorrar, un 19,9% se siente cómoda, dice que le alcanza el dinero para lo que quiere o lo que necesita, un 36,1% tuvo que achicar gastos, estamos hablando siempre de los últimos tiempos, de los últimos meses, un 20% no llega a fin de mes y un 16,9% afirma que está endeudado. No solo, porque antes nosotros preguntábamos si había tenido que pedir dinero prestado. Ya estar endeudado es una situación obviamente mucho más fuerte, que la gente la percibe con esa potencia de estar en una situación complicada. O sea que si agrupamos cerca del 65%, 70% en esos valores, tuvo algún problema económico en los últimos meses, lo que también obviamente tiene lógica y cada uno de nosotros lo puede contar de su experiencia personal. Por otra parte, indagamos la preocupación sobre perder el empleo, el comercio, la empresa, de acuerdo a la ocupación de cada una de las encuestadas. Lo que vemos es que el 50% marca que está preocupado, muy preocupado o bastante preocupado por esa posibilidad de perder sus ingresos. Todo esto está pintando un panorama socioeconómico complicado, que cuando le agregamos la expectativa a futuro, vemos que hoy las expectativas no son positivas. La mayor parte de la gente, casi un 50%, cree que va a estar peor, un 30% cree que va a estar igual, y una mínima parte, un 20%, cree que va a estar mejor el año que viene. O sea, hoy la situación es complicada y la expectativa al corto y mediano plazo no es positiva. Esto, a ver, siempre cuando hablamos de expectativas lo tenemos que tratar de interpretar. Que las expectativas sean muy negativas también puede ser un dato positivo si es que el año que viene empieza a remontar la economía. Cuando uno no espera que la cosa mejore repentinamente y hay una mejora, ese efecto sorpresa nos va a aliviar
la vida cotidiana a cada uno de nosotros y nosotras. Así que habría que ver cómo se juega esa expectativa con la realidad objetiva de los próximos meses y de la salida de esta situación. Claro, claro. Bueno, este trabajo lo hicieron entre el 15 y el 17 de este mes, por lo tanto fue después del anuncio de la prolongación del aislamiento que hizo el presidente Alberto Fernández. ¿Qué opinión tiene también la gente respecto a esto? ¿Lo está avalando, lo respalda o se encontraron con resultados que indican que no están tan de acuerdo con prolongar el aislamiento? No, mira, sí, como vos decís, la encuesta empezó un día después que el anuncio, y nosotros venimos preguntando siempre lo mismo, el nivel de acuerdo con las decisiones oficiales, y podría darte dos títulos. Hay un grado de aprobación alto, un 50% que está de acuerdo con la decisión, un 15% que está ni acuerdo ni desacuerdo, lo que no es malo para el oficialismo, y un 35% que se va consolidando de rechazo. O sea, te podría decir, la aprobación es alta, pero también, si lo vemos en perspectiva, como te decía la película, bueno, hubo un descenso mensual. Cada nuevo anuncio generaba un poquito más de conflicto en las personas, o se iba de alguna manera dividiendo la opinión entre los que no la aprueban y los que la aprueban, pero hoy se mantiene un núcleo interesante de aprobación a la medida que se consolida en el 50% y que ya está estable desde principios de junio. De la medición de principios de junio a esta parte, la misma cantidad de personas en proporciones aprueban las medidas del gobierno de aislamiento y de extensión del aislamiento, lo que genera un piso o como un colchón de estabilidad para las decisiones. Bueno, y esto nos lleva a hablar de la gestión precisamente, ¿no? De cómo está siendo vista la gestión. En el trabajo que se hizo en el AMBA, tenemos, bueno, por un lado los encuestados de Provincia de Buenos Aires, por otro lado de la ciudad, pero bueno, ¿qué resultados también y qué conclusiones sacaron de cómo está siendo evaluada la gestión de gobierno, tanto a nivel nacional, por un lado, y si querés también nos decís en comparación con otros países, como a nivel provincial y también en la ciudad de Buenos Aires? Perfecto. En este tramo de la encuesta hicimos 5 preguntas. La primera, esta que mencionás, una comparación entre la gestión de nuestro país con el resto de los países de la región. Lo vimos también en la última encuesta. Argentina estaba primera, ahora descendió al segundo puesto, atrás de Uruguay, pero se mantiene entre los dos primeros con niveles altos de aprobación. Un 49,3 cree que es el país que mejor está gestionando la situación de pandemia. El 63 cree que es Uruguay el mejor. Acá se podían elegir más de una opción, por eso suma más de 100. Pero bueno, un 43,9% que cree que Argentina es el mejor, que está gestionando la situación sanitaria. Cuando vamos a la evolución del gobierno nacional, pasa lo mismo, es casi un espejo de lo que te decía en relación a la aprobación de la medida. Casi un 50% aprueba la gestión del gobierno nacional, así como aprueba la medida. Un 19,2% tiene una mirada regular de la gestión del gobierno, ya que no sea negativa es un dato alentador para el gobierno, para seguir gestionando esta situación, y sí se empieza a consolidar un núcleo de rechazo fuerte, cercano entre el 30 y el 35%. Coincide, obviamente, cuando uno hace el cruce por el voto en octubre, coincide con los votantes de Juntos por el Cambio principalmente. Así que lo que también podríamos marcar es que se empieza a normalizar, de alguna manera, entre comillas, la situación política. Volvió un poco lo que llamamos grieta, se vuelve a polarizar la opinión pública. La foto de hoy se parece bastante a la foto previa a la pandemia, a la foto prepandemia en términos de valoración de las gestiones. Lo mismo le pasa al gobierno provincial. Axel Kicillof es el que más polarizada tiene su imagen y su evaluación de gestión. La misma cantidad, un 42% lo aprueba y lo desaprueba. Tiene un consolidado muy fuerte de aprobación, que coincide con el voto más kirchnerista, y una desaprobación del otro lado. Tiene su imagen más polarizada, se parece mucho, si lo que queremos hacer una analogía, a la imagen de Cristina Kirchner, que mantiene ese núcleo de aprobación fuerte y ese núcleo de rechazo fuerte, y quizás el que viene sacando un saldo más positivo de esta situación es Horacio Rodríguez Larreta, que había tenido un descenso hacia junio y ahora empezó en una remontada de 6 puntos, que habría que ver si es una tendencia, si seguirá creciendo o se va a estabilizar en esos valores. Pero de los tres, hoy, por primera vez, es quien tiene mejor imagen positiva y a la vez es quien tiene menor imagen negativa. Solamente un 15% de rechazo tiene la gestión de Horacio Rodríguez Larreta,
eso implica que hay una gran parte de votantes del Frente de Todos que están aprobando su gestión. Bien, bien. Y finalizan este apartado de la gestión con la pregunta sobre el rol del Estado, ¿no? Y acá encontramos también una consideración muy importante a las políticas que toma el Estado también para paliar la situación de la pandemia, ¿no? Sí, y ya creo que pensando en la post-pandemia, que ya hay que empezar a pensarla, sobre todo para tener menos angustia, incertidumbre y esas sensaciones que generó toda esta situación que estamos viviendo, creo que el dato más positivo tiene que ver con la revalorización de lo público, la revalorización del Estado, la revalorización de la salud pública, obviamente, pero también de la ciencia y la tecnología, de la educación, ¿no? Estamos hablando en la radio de la Universidad de La Matanza, lo importante que es sostener el sistema público de educación porque es el futuro del país, y creo que en este punto que el rol del Estado, un rol activo del Estado en nuestra sociedad, tenga un consenso hoy de 79 puntos y lo haya mantenido en un nivel muy alto, o sea que 8 personas de cada 10 consideren que el Estado tiene que tener un rol activo, y sobre todo estamos hablando en este contexto de salud, de ciencia y tecnología y de educación, me parece que es un dato muy positivo para lo que viene. Sin duda, sin duda. Bueno, felicitaciones por el trabajo, Manuel, realmente me imagino que ya lo han hecho llegar a muchos medios, es muy interesante, es algo que lo han hecho con muchísima seriedad. Bueno, y acá están los datos y acá me parece que también esto es muy útil, ¿no? Para también aplicar política después, ¿no? En base a estas opiniones que son muy importantes porque son las de todos nosotros, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por el gran trabajo que hicieron desde el Observatorio Social. No, te agradezco a vos por valorarlo y por darle el espacio. Un abrazo, hasta la próxima. Otro. Que andes bien. Manuel Zunino es uno de los encargados de realizar este estudio, una encuesta llevada a cabo en el AMBA a más de 1.140 personas que se realizó desde el Observatorio Social de la Secretaría de Medios y Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Matanza. 1.140 personas son quienes fueron encuestadas, mayores de 16 años. Se hizo este estudio entre el 15 y el 17 de agosto y arroja resultados que hay que atender, son resultados importantes respecto a lo que está pasando en el AMBA con la pandemia y cómo desde las distintas dimensiones, la económica, la social y la evaluación de la gestión, se lee este momento que está atravesando sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.